La primera vez que me pagaron por abrazar a un alfa en duelo, yo tenía 19 años y suficiente hambre como para no hacer preguntas. No vendía mi cuerpo. Eso era lo que siempre nos decían al firmar. Vendía calma. Vendía temperatura. Vendía un aroma dosificado con precisión médica y una presencia entrenada para absorber ataques de ansiedad, episodios de agresividad feromonal, insomnio de apareamiento roto, temblores, culpa, delirios. Vendía noches en las que un hombre poderoso podía derrumbarse sin que nadie lo viera. A nosotros nos llamaban omegas de consuelo. Sonaba elegante, casi compasivo. No lo era. Éramos vendas humanas para heridas que los ricos nunca aprendían a cerrar. Nos entrenaban para entrar en habitaciones donde todavía olía al muerto. Para escuchar nombres que no eran en nuestros gemidos, que no eran para nosotros. Para dejar que un alfa con los ojos vacíos apoyara la frente en nuestro cuello y respirara hasta dejar de temblar. Para irnos antes del amanecer sin pedir nada, sin recordar nada, sin existir. Había reglas. No preguntar por la pareja fallecida. No responder a quédate con algo distinto a una sonrisa ensayada. No aceptar regalos personales. No volver a ver al cliente fuera del programa. No enamorarse. La última era ridícula. La ponían como si el amor fuera un error técnico, no una forma de autodestrucción. Yo cumplía todas, porque si no las cumplía, regresaba a donde empecé. Y yo prefería cualquier cuarto perfumado con duelo antes que volver a la casa donde mi madre murió de cansancio y mi hermano menor aprendió demasiado pronto que, para los omegas pobres, la dignidad era un lujo peor visto que el hambre. La noche que todo se rompió, me llamaron de urgencia. Caso rojo, dijo la supervisora. Eso significaba 3 cosas: cliente importante, crisis severa y pago triple. También significaba que, si me negaba, otro ocuparía mi lugar antes del amanecer. ¿Quién es? Pregunté mientras me ajustaba los guantes finos que usábamos para no dejar rastro. La supervisora evitó mirarme. Eso ya me puso de mal humor. No puedes rechazar este servicio. No he dicho que quiera rechazarlo. Pero lo vas a pensar en cuanto te dé el nombre. Esperé. Ella respiró hondo, como si pronunciarlo pudiera ensuciarle la lengua. Gael Ferrer. Sentí que algo frío me bajaba por la espalda. Hubo nombres que uno aprendía a odiar sin haberlos pronunciado, nunca en voz alta. Ferrer era uno de ellos. Dinastía industrial. Dinero viejo. Influencia legislativa. Clínicas privadas. Laboratorios. Bancadas enteras compradas con favores. Y una ley. La ley de reubicación Omega. La llamaban en televisión con sonrisas educadas y voz de reforma social. En los barrios la llamábamos por su nombre real. La ley que partió familias. La ley que dejó a mi madre sin protección laboral cuando su supresor dejó de funcionar y la despidieron por riesgo ambiental. La ley que permitió revisar historiales genéticos de omegas pobres para clasificarlos según compatibilidad de utilidad. La ley que convirtió la miseria en expediente. La ley firmada por Gael Ferrer. O eso decía la historia. No. Solté antes de pensarlo. La supervisora cerró los ojos un segundo. Sabía que ibas a decir eso. Manda a otro. Él ya rechazó a 2. Eso me hizo mirarla. ¿Rechazó? A 2 Omega Senior. Les lanzó un vaso, destrozó la habitación y uno de los escoltas pidió sedación. El médico del programa no quiere repetirla por riesgo cardíaco. Necesitan a alguien con regulación fina. Entonces manda a Leandro. Leandro no sale en casos rojos con alfas de duelo reciente. ¿Lo sabes? Sí, lo sabía. Leandro era bueno conteniendo llanto. Yo era bueno conteniendo rabia. ¡Qué ironía! No voy a entrar a ese cuarto, dije. No por él. La supervisora dejó sobre el escritorio una carpeta negra. No hizo falta abrirla para saber que ahí estaba mi vida reducida a cláusulas. Tu hermano entró hoy a la lista de revisión médica extendida, dijo con suavidad cruel. Si rechazas un caso rojo de asignación directa, el programa pierde interés en tus referencias familiares. La miré como si no entendiera el idioma. Ella sí tuvo el valor de sostenerme la mirada. No me obligues a decirlo más claro, Elías. Mi hermano, Tomás, tenía 15 años y una condición respiratoria que empeoraba cada invierno. Los inhaladores subvencionados que recibía venían de una fundación discreta vinculada al programa. No era caridad, era cadena. Si yo tiraba de un extremo, él pagaba el otro. Tomé la carpeta sin abrirla. ¿A quién perdió? Pregunté. A su esposo. Me quedé quieto. No porque me diera lástima.
Porque nunca había oído que Gael Ferrer estuviera casado. Hace 12 días, continuó ella. Muerte accidental, según el informe público. Desde entonces no duerme más de 40 minutos seguidos. Tiene episodios de violencia feromonal, rechazo alimentario y desorientación reactiva. No ha permitido que retiren las pertenencias del difunto. Eso, por alguna razón, me dolió como un vidrio mal tragado. No sabía nada de ese hombre, excepto que la tinta de su apellido estaba pegada a las ruinas de miles de casas como la mía. Aún así, 12 días no son nada. 12 días es cuando la ropa todavía huele. Cuando el cuerpo todavía busca un calor que ya no está. Cuando uno despierta por reflejo dispuesto a tocar a alguien y la mano encuentra solo sábana fría. 12 días no son duelo. Son amputación. 2 horas, dije. La supervisora exhaló apenas. 3. El médico pidió observación extendida. 2:30. Hecho. Se levantó y me entregó una cajita plateada con el regulador aromático. No uses más de 2 pulsos. Él está hipersensible. Sonreí sin ganas. ¡Qué alivio! Estaba preocupado por su comodidad. Ella ignoró el comentario. Elías, escucha bien. No vayas a provocarlo. No respondí, porque ya era tarde para eso. La residencia Ferrer no parecía una casa. Parecía un mausoleo con seguridad privada. Los pasillos estaban demasiado silenciosos, demasiado limpios, demasiado fríos para alguien que acababa de perder al amor de su vida. No había flores marchitas, ni murmullos de parientes, ni el desorden humano del dolor. Solo mármol, luces bajas y personal entrenado para no hacer ruido. Eso me puso más tenso que si hubiera encontrado caos. Las familias poderosas lloraban distinto. Lloraban escondiendo la evidencia. Un médico me recibió en la antesala del ala privada. Me explicó protocolos que yo ya conocía. No acercarme de frente si había agitación. No bloquear salidas. No intentar contacto físico sin consentimiento verbal o gestual. No usar lenguaje confrontativo. No mencionar al fallecido a menos que el cliente lo hiciera primero. Yo asentía mientras observaba la puerta cerrada al final del corredor. Negra. Sin adornos. Como si adentro no hubiera una persona, sino un accidente esperando ocurrir. Lleva 36 horas sin dormir, dijo el médico. Y casi no ha comido. ¿Quiere que me conmueva? Quiero que no lo subestimes. Eso no lo hago con nadie. El médico me estudió un segundo. Si algo sale mal, sales. No eres medicación. ¿Entendido? Claro que sí, pensé. Díselo al programa. Me acerqué a la puerta. Mi reflejo en el metal oscuro parecía el de un extraño. Abrigo gris, cuello alto, cabello sujeto, expresión neutra. El uniforme no era oficial, pero todos nosotros terminábamos vistiéndonos como silencios caros. Toqué 2 veces. Nada. Abrí. El aroma me golpeó antes de que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. No era solo dolor. Era un campo entero arrasado por fuego. Un alfa en duelo huele distinto al resto. Hay una nota amarga en el fondo, algo metálico y roto, como lluvia sobre cables quemados. Pero lo de Gael era peor. Más hondo, más animal, más contenido de manera antinatural, como si hubiera pasado días apretando el pecho de una bestia para que no rugiera. La habitación estaba a oscuras salvo por una lámpara encendida cerca de un sofá. Había vasos rotos en el piso. Una chaqueta tirada sobre una silla. Documentos arrancados. Y al fondo, junto al ventanal, una figura de espaldas. Alta, inmóvil, perfectamente inmóvil. Eso siempre era mala señal. Señor Ferrer, dije con voz pareja. Vengo del programa nocturno. No se movió. Puede irse. La voz era grave, gastada, casi tranquila. Peor señal todavía. Si me voy, entrará personal médico. Entonces lárguese más rápido. Cerré la puerta atrás de mí. No vine a discutir con usted. Yo sí. Dio media vuelta. Lo primero que pensé fue, no se parece a la televisión. En los medios Gael Ferrer siempre se veía compuesto. Frío. Impecable. Uno de esos alfas que dominaban una sala con un mínimo gesto de la mandíbula. El hombre frente a mí seguía siendo hermoso de una forma insoportable. Sí, pero tenía la belleza estropeada por el insomnio. Barba de varios días. Ojos rojos. Camisa mal abrochada. Las manos con pequeños cortes secos, probablemente del vidrio. No parecía poderoso. Parecía peligroso. ¿Cuánto te pagaron? Preguntó. Lo suficiente para entrar. No suficiente para quedarte. Tomó un vaso vacío de una mesa lateral.
No lo levantó para lanzarlo. Solo lo sostuvo con fuerza excesiva. Ya me mandaron otros dos. Uno lloró. El otro quiso tocarme la muñeca como si yo fuera un paciente de hospital. No necesito compasión alquilada. Perfecto, respondí. Yo tampoco la ofrezco. Por primera vez cambió algo en su cara. No suavidad. No interés. Precisión. Como si acabara de enfocar. ¿Cómo te llamas? Elías. ¿Nombre real? Lo bastante real para esta noche. Una sombra rara le cruzó la boca. Casi una mueca. ¡Qué honestidad tan selectiva! La prefiero a la brutalidad mal peinada. Sus dedos crujieron alrededor del vaso. Vete. No hasta que baje su pulso. No me conoces. Conozco el protocolo. Entonces el protocolo te dirá cuánto tarda un alfa en romperte el cuello si se cansa de oler tu falsa calma. Ahí estaba. La amenaza ritual. La forma en que muchos probaban si ibas a seguir tratándolos como personas o te ibas a encoger como animal asustado. Yo ya no me encogía. Y el suyo le dirá cuánto tarda su consejo legal en enterrar el escándalo si estrangula a un omega del programa, repliqué. Ninguno de los dos quiere averiguarlo esta noche. Silencio. Peligroso. Largo. Luego, con una lentitud que me tensó cada músculo, dejó el vaso de nuevo sobre la mesa. No hueles a miedo. Estoy cansado para eso. Mientes. Lo miré de frente. No. Solo no me intimida más de lo que ya debería. No sé por qué dije eso. Tal vez porque estaba enojado desde antes de entrar. Tal vez porque mi cuerpo reconoció el cansancio en el suyo y decidió responderle con algo más honesto que el entrenamiento. Tal vez porque el dolor, cuando encuentra otro dolor de igual tamaño, a veces se olvida de fingir. Gael me sostuvo la mirada unos segundos más y luego hizo un gesto seco hacia el sofá, como si aquello fuera una derrota privada. 2 metros de distancia, dijo. No hables si no te pregunto algo. He tenido peores primeras citas. El comentario salió antes de que pudiera detenerlo. Esperé que explotara, pero no lo hizo. Solo cerró los ojos, como si de repente le pesaran demasiado. Me senté a la distancia indicada. Activé el regulador con un solo pulso. Mi aroma salió suave, casi imperceptible. Vainilla seca, té negro, una base neutra entrenada para no provocar sino amortiguar. Gael inhaló sin querer. Lo vi notar el cambio. Eso es manipulación química, murmuró. Y usted me contrató para eso. Yo no te contraté. No. Supongo que a usted le pasa más seguido que a mí que decidan cosas sobre su cuerpo sin pedir permiso. Sus ojos se abrieron de golpe. Me odié al instante. No por provocarlo. Por el lugar del que había salido esa frase. Había sido demasiado personal. Demasiado verdadera. Durante varios segundos pensé que me echaría. En cambio preguntó, con una voz extrañamente baja. ¿A quién perdiste? No respondí. No porque no quisiera. Porque si empezaba por un nombre, no iba a poder parar. Él soltó una risa sin humor. Así que las reglas van en ambos sentidos. Algo así. Asintió muy leve, como si eso le resultara aceptable. Pasaron minutos enteros sin hablar. Afuera, detrás de los ventanales, la ciudad era un puñado de luces lejanas. Adentro, la habitación estaba llena de pequeñas evidencias del hombre ausente. Un libro abierto boca abajo, una bufanda en el respaldo de una silla, una taza limpia junto a la cama como si alguien todavía fuera a usarla. No hacía falta preguntar para saber que Gael no había dejado tocar nada. Al final fue él quien rompió el silencio. Odio que todo el mundo me mire como si esperara una escena. ¿Y quiere darla? No. Entonces no la dé. Giró la cabeza un poco hacia mí. Hablas como si todo fuera sencillo. No. Hablo como alguien a quien nunca le permitieron romper cosas caras. Esa vez sí sonrió. Muy poco. Apenas un movimiento cansado. ¿Tus supervisores saben que eres insolente? Mis supervisores me rentan por horas. No me conocen tan bien. Otra pausa. Luego su voz volvió a ponerse áspera. Dicen que el consuelo funciona mejor si uno imagina que no está solo. No contesté. Yo no necesito imaginar eso, añadió. Ese es el problema. Entendí de inmediato. El duelo reciente hace trampas crueles. Te devuelve pasos en el pasillo, peso en el colchón, respiración detrás del hombro. No son fantasmas. Son hábitos negándose a morir. ¿Lo oye? Pregunté. A veces. ¿Lo ve? Tardó unos segundos en responder. No, dijo al fin. Pero cada noche olvido por un segundo que ya no está. Y ese segundo me parte en dos. Algo en mi pecho se tensó. Porque esa frase no sonaba a un monstruo legislativo.
Sonaba a un hombre deshecho. Y yo no estaba preparado para que un hombre así tuviera el apellido correcto para arruinarme el odio. ¿Cómo se llamaba? Pregunté, rompiendo la regla por primera vez. Gael bajó la mirada. Iván. El nombre quedó suspendido entre los dos como una vela encendida. Era Beta, dijo después, casi desafiante, como si esperara juicio. No lo había esperado. Las dinastías como la suya vendían purezas ridículas en campañas pulidas. Alfa con Beta no era escándalo social, pero sí una grieta para ciertas familias obsesionadas con linajes y descendencia. Lo conocí cuando yo tenía 22, continuó sin mirarme. Fue la única persona que hablaba conmigo como si yo no fuera un apellido. Y tú firmaste la ley que me quitó a mi madre. Quise escupirle. Pero seguí callado. Él notó algo en mi cara, porque frunció apenas el ceño. ¿Te desagrada oírme hablar de él? No. Sí. Respiré lento. No podía hacer esto. No podía consolar a Gael Ferrer mientras una parte de mí veía a mi madre tosiendo en la cocina, doblada sobre el fregadero, repitiendo que aguantaría otro mes, otro turno, otra humillación. No podía sostenerle el duelo a un hombre cuyo apellido estaba impreso en los papeles que la habían dejado fuera del sistema. Y, sin embargo, ahí estaba. Porque la pobreza es eso. A veces no te obliga a traicionar tus principios. Solo te cobra por sostenerlos. Su apellido me desagrada, dije al fin. El aire cambió. Gael se quedó inmóvil de nuevo. Vaya, murmuró. Al fin algo real. No sé qué esperaba. Negación, quizá. Indignación. Pero él solo caminó hasta el minibar. Tomó una botella de agua y la dejó sin abrir sobre la mesa, como si la energía para desenroscar la tapa le faltara. ¿Por qué? Preguntó. ¿De verdad quiere hacerlo? No te he echado todavía. Eso no es una respuesta. Es la única que tienes. Lo observé un momento. Los ojos rojos. Los nudillos heridos. La camisa torcida. El dolor visible, insoportable. Y, debajo de todo eso, el apellido. Supongo que me cansé de ser correcto. Mi madre perdió el empleo por la ley de reubicación, dije. Mi familia se deshizo después de eso. Así que sí. Su apellido me desagrada. Esperé negación política. Frases hechas. Defensa institucional. Lo que obtuve fue algo peor. Gael palideció. No de rabia. De culpa. Yo no la escribí, dijo. Solté una risa breve y fea. Claro. No la escribí. Pero la firmó. Alzó la mirada. En sus ojos había algo tan agotado que por un segundo no supe qué hacer con ello. No recuerdo haberla firmado. Eso me encendió de inmediato. Qué conveniente. No dije que fuera mentira. Dije que no lo recuerdo. Me levanté sin darme cuenta. No haga eso. ¿Qué cosa? Eso de volverse interesante cuando resulta culpable. Él también se tensó. ¿Crees que estoy inventando un vacío en mi memoria para agradarte? No me interesa agradarle. Ya lo sé. Su voz subió por primera vez, un filo afilándose. Lo supe desde que entraste y me hablaste como si quisieras que te rompiera algo. Pero no voy a dejar que uses mi dolor como escenario para descargar el tuyo. La frase me pegó donde debía. Porque era verdad. Yo llevaba una hora queriendo odiarlo con comodidad. Y él no se estaba dejando. Perfecto, dije con frialdad. Entonces terminemos esto. Su pulso bajó. Puede pasar la noche sin romper nada. Ya hice mi trabajo. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla. Caminé hacia la puerta. Elías. No me detuve. La ley se aprobó 4 meses después de un accidente. Mi mano quedó sobre la cerradura. No quería escuchar. Precisamente por eso escuché. ¿Qué accidente? Pregunté sin girarme. El coche donde iba Iván. Me di vuelta lentamente. Gael seguía de pie junto al minibar. Ya no parecía peligroso. Parecía viejo. Oficialmente fue una falla mecánica, dijo. Extraoficialmente, hubo una negociación política esa misma semana. Yo desperté en una clínica 3 días después, con lesiones menores, un sedante en vena y 6 documentos pendientes con mi firma digital validada. Entre ellos estaba esa ley. La rabia me pidió que me riera en su cara. Pero algo en la forma en que lo dijo. No era absolución, ni manipulación elegante. Era asco. Asco de sí mismo. ¿Y espera que le crea? Pregunté. No. Espero que entiendas que yo también llevo 12 días tratando de averiguar que mató a mi esposo de verdad. El silencio cayó pesado. De pronto la habitación ya no era solo un cuarto de duelo. Era una caja de secretos. Yo debería haber salido entonces. Debería haber llamado al programa,
Cerrar el caso. No volver jamás. En lugar de eso, pregunté. ¿Por qué me dice esto a mí? Gael tardó un momento en responder. Porque eres la primera persona en esta casa que no parece tenerle miedo a lo que encuentres. ¿Qué frase más idiota? ¿Qué frase más efectiva? Yo sí tenía miedo. Le tenía miedo a deberle humanidad a alguien a quien llevaba años culpando de una parte de mi vida. Le tenía miedo a que hubiera verdad en sus huecos. Le tenía miedo a descubrir que odiar un apellido era más fácil que enfrentar una maquinaria entera donde ese apellido quizá también había sido una pieza. Le tenía miedo, sobre todo, a mirar de frente mi propio deseo de que él fuera exactamente el monstruo que yo necesitaba. No soy detective, murmuré. No, pero trabajas para un programa que oye cosas. Eso me heló. Está buscando información dentro del programa. Estoy buscando a cualquiera que no me mienta por reflejo. Me quedé inmóvil. Ahora sí entendía por qué había rechazado a otros omegas. Tal vez no era solo rabia. Tal vez estaba probando grietas. Tal vez necesitaba una presencia entrenada para intimidad artificial porque en esa casa la intimidad real era imposible. Y yo, idiota de mí, estaba justo ahí. No puedo ayudarlo, dije. Entonces vete. No me moví. Gael exhaló por la nariz y se dejó caer en el borde del sofá, como si de repente el cuerpo le pesara demasiado para seguir sosteniendo la dignidad. Se cubrió los ojos con una mano. No quiero dormir, admitió en voz baja. Si duermo, olvido otra vez que no está. Y despertarme vuelve a matarlo. Esa fue la frase que me destruyó. No su teoría política. No su culpa. No su belleza rota. Eso, porque había amado a alguien una vez. No como en las historias hermosas. Más pobre, más torpe, más breve. Lo suficiente para saber que algunas ausencias no se lloran de una sola vez. Se lloran cada mañana cuando el cuerpo todavía no entiende. Volví a cerrar la puerta. No dije nada. Simplemente regresé al sofá y me senté. Gael retiró la mano de sus ojos y me miró, desconcertado. No me gusta usted, dije. El sentimiento parece mutuo. Y probablemente sigue siendo culpable de más cosas de las que puede contar. Eso seguro. Pero esta noche, tragué saliva. Esta noche no voy a dejar que despierte solo. La expresión de su rostro cambió tan poco que cualquiera lo habría perdido. Yo no. Era terror. Terror puro, apenas disimulado. No de mí. De aceptar. No tienes que acercarte, dijo. No lo haré. No quiero que finjas. Entonces deje de pedirme que me vaya. Se quedó callado. Pasó un minuto. Luego 2. Finalmente asintió una vez. Y eso fue todo. No tocamos el tema de nuevo. Esa noche no dormimos. Yo permanecí en el sofá mientras él se sentaba en el suelo, apoyado contra la cama, como si estar cerca de ese colchón compartido pero no dentro de él fuera la única distancia que podía soportar. A veces me preguntaba cosas pequeñas. ¿Cuántos años tenía? Si el aroma del té me gustaba de verdad, o era un efecto entrenado. Si en la calle también odiaba la lluvia o solo en casas ajenas. No eran preguntas importantes. Precisamente por eso dolían. Yo le respondía solo lo suficiente. A las 4 de la mañana empezó a temblarle la mano derecha. A las 4:10 admitió que llevaba 2 días viendo luces donde no las había. A las 4:30 le abrí la botella de agua porque ya no podía hacerlo sin que el plástico crujiera entre sus dedos. A las 5, cuando el cielo afuera empezó a aclarar apenas, dijo el nombre de Iván en voz tan baja que casi pensé haberlo imaginado. No repetí el nombre. No intenté arreglar nada. Solo me levanté del sofá. Me acerqué despacio y me senté a 1 metro de él, en el piso frío. Gael no retrocedió. Eso, en ese contexto, era confianza. ¿Cómo era? Pregunté. Tardó mucho en responder. Cruel cuando cocinaba, dijo al fin. Arruinaba hasta el arroz, y aún así defendía sus recetas como si fuera arte. Tenía la costumbre de hablarles a las plantas. Y cada vez que yo llegaba tarde fingía estar dormido solo para no darme el gusto de verme pedir perdón primero. Sin querer, sonreí. Él también. Apenas. Suena insoportable. Lo era. Entonces quizá no murió. Solo está escondido para que aprenda. La mirada de Gael se quebró tanto que tuve que bajar los ojos. A veces el humor también es una forma de cariño. Y a veces llega demasiado cerca del lugar roto. Perdón, murmuré. No, susurró él. Gracias. Esa palabra nos dejó expuestos. Yo me puse de pie primero. Ya es hora de irme. Gael asintió, pero cuando llegué a la puerta dijo mi nombre. Me giré. Él seguía sentado en el piso,
con el amanecer tocándole apenas la cara. Si descubres algo del programa, algo sobre listas médicas, reubicación, contratos de compatibilidad, cualquier cosa rara. Hizo una pausa. No se lo digas a nadie de esta casa. Lo miré fijo. ¿Ni siquiera a usted? A mí sí. A nadie más. ¿Por qué confiaría en usted? Una sombra dura cruzó sus ojos. No deberías. Pero si tengo razón, las personas que mataron a Iván llevan años vendiendo protección con una mano y expedientes con la otra. Se me secó la boca. Porque eso sí sonaba posible. Horriblemente posible. Me fui sin responder. Pero no dejé de pensar en ello ni un segundo durante todo el trayecto de regreso. Debería decir que intenté olvidarlo. Que fui razonable. Que mantuve la distancia. Sería mentira. Al segundo día ya estaba revisando archivos internos del programa usando accesos prestados, favores viejos y la clase de habilidades que uno aprende cuando su supervivencia depende de entender quién mueve papeles con nombre ajeno. Encontré anomalías antes del mediodía. Clientes viudos con seguimiento extendido derivados al mismo laboratorio que había financiado campañas a favor de la ley de reubicación. Omegas de consuelo reasignados después de sesiones sensibles y luego desaparecidos del registro. Fondos cruzados con fundaciones médicas. Protocolos de compatibilidad marcados como interés estatal. Y un nombre repetido. Proyecto Salvia. No decía qué era. Solo aparecía vinculado a historiales bloqueados, reclasificaciones y autorizaciones extraordinarias. Entre los expedientes parciales encontré uno con mi apellido. No el mío, el de mi madre. Se me fue el aire del cuerpo. No era un registro médico completo. Era una evaluación de vulnerabilidad familiar. Riesgo de movilidad. Valor de compatibilidad potencial. Capacidad de presión indirecta a través de dependientes menores. Tomás, mi hermano. Me quedé helado frente a la pantalla. Mi familia nunca había sido un accidente administrativo. Había sido un punto de datos. Una variable útil. Cerré todo de golpe, respirando como si me hubiera tragado agujas. Pensé en llamar a Gael. Pensé en no volver a verlo jamás. Pensé en quemar el edificio. Pensé en mi madre diciendo, años atrás, que nadie nos quitaba el nombre si seguíamos diciéndolo en voz alta. Esa noche no fui a la residencia Ferrer. A las 11 recibí una llamada directa de un número privado. No contesté. Volvió a sonar. Contesté furioso. ¿Qué? Hubo un segundo de silencio. Luego la voz de Gael. Más baja de lo que esperaba. No viniste. No tenía derecho a sonar así. Como si hubiera notado una ausencia que no debía importarle. No trabajo en exclusiva para usted. Lo sé. Entonces no llame. Encontré el coche. Mi mano se apretó tanto alrededor del teléfono que dolió. ¿Qué coche? El de Iván. El siniestrado. Nunca lo destruyeron. Lo movieron a un depósito privado. Hay piezas reemplazadas después del accidente en el reporte oficial. Piezas que no deberían existir si el impacto fue instantáneo. Cerré los ojos. ¿Quiere que vaya? No, dijo. Quiero saber si estás bien. Esa pregunta me enfureció más que cualquier otra cosa. No haga eso. ¿Hacer qué? Hablarme como si le importara mi estado. La respuesta tardó demasiado. Llegué a la conclusión de que me importa, dijo al fin. No sé qué hacer con eso, pero negarlo sería insultar tu inteligencia. Me quedé quieto. Qué injusto podía ser el cuerpo. Qué estúpido. Porque una parte de mí, la más cansada, la más sola, la más traicionera, quiso creerle. Encontré un expediente de mi madre. Solté antes de decidirlo. Vinculado a algo llamado Proyecto Salvia. El silencio al otro lado cambió de forma. Ven, dijo. No, Elías. No confío en su casa. Yo tampoco. Eso me arrancó una risa amarga. Qué reconfortante. Entonces elige un lugar. Lo pensé apenas un segundo. La vieja estación del sur. Mañana. 11. Voy solo. Colgué. No dormí nada. La vieja estación del sur estaba casi abandonada. Un café seguía abierto por pura terquedad y el resto del edificio olía a humedad, polvo y viajes cancelados. Llegué 20 minutos antes. Gael ya estaba ahí. Solo, como prometió. Abrigo oscuro, gorra discreta, ojeras nuevas. Su presencia seguía llenando demasiado espacio incluso cuando trataba de no ser visto. Yo odiaba que eso me afectara. Nos sentamos al fondo del café. Nadie nos prestó atención. Le pasé una memoria cifrada. No es copia completa. Solo lo que pude sacar sin disparar alertas. Gael la guardó sin revisarla. Gracias. No me agradezca todavía. Él asintió.
Yo también traje algo. Deslizó sobre la mesa una carpeta delgada. Adentro había fotografías del coche de Iván. Metal retorcido. Vidrios. Sangre vieja, apenas visible. Pero no era eso lo importante. Era el sello en una de las órdenes de traslado. Fundación Salvia. Sentí náusea. La misma red, murmuré. Sí. ¿Y usted no sabía nada? Gael me sostuvo la mirada sin ofenderse. Sabía que mi familia hacía negocios inmorales. No sabía que convertían el duelo, la salud y la clasificación de omegas en una cadena de control integrada. Me reí sin humor. Suena peor cuando lo resume bonito. Siempre suena peor en bonito. Por primera vez desde que lo conocí, compartimos algo parecido a una complicidad. Fea, tensa, provisional. Pero real. ¿Qué quiere hacer? Pregunté. Exponerlo. Lo matarán. Probablemente. No hablo de usted. Su mandíbula se tensó. Lo sé. Bajé la mirada a la taza de café que ya estaba fría. Tengo a mi hermano. Lo sacaremos. Levanté los ojos de golpe. No prometa cosas que no controla. No es promesa vacía. Ya empecé a mover fondos, identidades y una ruta de salida. ¿Para quién? Gael respiró hondo. Para ti. No pude hablar. La empecé la mañana después de que te conocí, añadió. Porque si tenías razón sobre la ley, era cuestión de tiempo para que alguien notara que habías entrado aquí y no saliste neutral. ¿Neutral? Sí. Te odio esa palabra también. Quise apartar la mirada. No pude. Había algo devastador en que él hubiera pensado en mi salida antes de pedirme ayuda. Algo peligroso. Algo que tocaba justo donde mi vida llevaba años, sintiéndose accidental. No haga esto más difícil, murmuré. No sé hacerlo de otro modo. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era el silencio del cliente y el omega de consuelo. No era el del poderoso y el resentido. Era el de dos personas demasiado cansadas mirando un borde del que quizá ya no podían retroceder. ¿Amó mucho a Iván? Pregunté sin saber por qué. Gael no apartó la vista. Sí. Asentí lento. Entonces no me mire así. Por primera vez pareció desarmado de verdad. Así como si su cuerpo estuviera empezando a quedarse aquí. La honestidad entre nosotros cayó como un cuchillo. No podía decirse eso sin cambiarlo todo. Gael tragó saliva. No pensaba faltarle al muerto. Eso no detiene al cuerpo. Lo sé. Me reí bajito, roto. ¡Qué desastre! Él soltó aire por la nariz. Casi una risa. Sí. No pasó nada más. Ni toque de manos, ni confesión absurda, ni impulso melodramático. Y eso fue precisamente lo que hizo que todo se sintiera tan real que me asustó. Porque el deseo que no se actúa a tiempo suele ser el más difícil de arrancar después. Los siguientes 6 días fueron una guerra silenciosa. Gael movía piezas legales con una frialdad que explicaba perfectamente por qué tantos lo temían. Yo sacaba información del programa pedazo a pedazo. Leandro me cubrió 2 turnos sin hacer preguntas y luego me abrazó en el pasillo con tanta fuerza que casi me rompió. Como si supiera que yo estaba a una mala decisión de desaparecer. Rescatamos a Tomás primero. Eso fue lo único que importó de verdad. Una noche lo saqué de la revisión médica con papeles falsos y una ambulancia comprada. Cuando lo acomodé dormido en una casa segura a las afueras de la ciudad, lloré por primera vez en años. No por miedo. Por rabia de haber tenido que agradecer estar a salvo. Gael llegó 1 hora después con el rostro cubierto y el pulso controlado a pura voluntad. Se detuvo en la puerta del cuarto donde dormía mi hermano y lo miró largo rato sin entrar. Parece más pequeño de lo que imaginé, dijo. Eso pasa cuando el sistema te mira como activo y no como niño. Me miró de reojo. Tienes derecho a odiarme un poco más por tardar tanto en ver esto. Un poco más no cambia gran cosa. No, pero quiero que quede registrado. Lo observé bajo la luz pobre del pasillo. Ya no olía solo a duelo. Había otra cosa mezclándose en él. Algo más vivo, más inestable. No iba a nombrarlo. ¿Y ahora qué? Pregunté. Gael me entregó una memoria nueva. Ahora filtramos todo junto. Proyectos Salvia, registros de reubicación, expedientes familiares, financiamiento cruzado, el accidente de Iván. Si hacemos eso, usted quema a su familia entera. Mi familia quemó primero. Lo dijo sin dramatismo, como quien ya había hecho las cuentas y aceptado el costo. Nos quedamos solos en el pasillo cuando los demás se retiraron. La casa segura respiraba en silencio. Afuera caía una lluvia fina. Hay algo que todavía no entiendo, dije. ¿Solo una cosa? ¿Por qué Iván?
Gael apretó la mandíbula, porque encontró un archivo antes que yo. No entendía la mitad, pero sí lo suficiente para saber que había niños, omegas enfermos y viudos clasificados por valor. Pensó que si me lo decía en casa, nos estarían oyendo. Salió solo a reunirse con una periodista, y nunca llegó. Cerré los ojos. Lo siento. Yo también. Una pausa. Luego añadió, apenas por encima de un susurro. Creo que te habría caído bien. Abrí los ojos y lo miré. No diga cosas así. ¿Por qué? Porque me hacen querer perdonarlo antes de tiempo. Gael soltó una exhalación temblorosa. No era risa. Tampoco llanto. Algo entre ambos. No te lo pido, dijo. Solo, no te vayas todavía. Ay, es increíble cómo una frase sencilla puede entrar más profundo que cualquier declaración. No te vayas todavía. No para siempre. No prométeme amor. No reemplázalo. Solo eso. Todavía. Di un paso hacia él. Solo uno. No me voy esta noche. El aire entre los dos cambió. Gael alzó una mano despacio, como si me ofreciera la posibilidad de detenerlo. No tocó mi rostro. No mi cuello. Solo rozó con los nudillos la manga de mi abrigo, una caricia tan mínima que casi no contó. Casi. Yo no temblé. Eso fue peor, porque significó que mi cuerpo ya lo había elegido antes. Elías, dijo con la voz rota, si esto te hace daño. Ya me hace daño. Su mirada cayó a mi boca y luego volvió a mis ojos con una contención tan feroz que me dolió. No quiero usarte. Entonces no lo haga. No sé qué hacer contigo. Empiece por no tratarme como consuelo. Eso fue lo que quebró lo último que quedaba en pie. Gael cerró los ojos un segundo. Cuando volvió a abrirlos, ya no había distancia funcional entre nosotros. Solo miedo, deseo y un respeto desesperado por no destruir lo poco verdadero que habíamos logrado. Me acerqué yo esta vez. Apoyé la frente en su pecho. Nada más. Sentí cómo se detenía su respiración. Luego, con una lentitud reverente, me rodeó con los brazos. No hubo hambre ahí. No hubo posesión. No hubo esa violencia refinada con la que tantos alfas confundían necesidad con derecho. Solo un hombre sosteniéndome como si por fin entendiera que yo no estaba allí para salvarlo, y aún así no supiera soltarme. Y yo dejándome sostener, no porque me hubiera olvidado de todo, sino porque por primera vez en mucho tiempo el abrazo no me pidió fingir calma. Nos quedamos así largo rato, hasta que comprendí algo terrible. Ya era demasiado tarde. La filtración explotó 48 horas después. Medios independientes, redes cifradas, 2 periodistas vivos y una muerta que dejó archivos programados. Nombres, contratos, laboratorios, fundaciones, accidentes, clasificaciones, pagos. Todo salió junto y lo hizo imposible de tapar. La casa Ferrer ardió, no en llamas reales, sino en titulares. Consejeros detenidos. Directivos desaparecidos. Cuentas congeladas. Protestas afuera de clínicas. Familias enteras negando saber nada. Legisladores quemando puentes a la velocidad del pánico. Gael dio una declaración pública de 7 minutos. No se disculpó como los cobardes. No sonrió como los entrenados. Dijo la verdad con el rostro de alguien que sabía que nada de eso iba a devolverle a su muerto, ni a mi madre, ni a nadie lo que el sistema había triturado. Admitió su firma. Admitió su negligencia. Admitió haber sido criado para confundir obediencia con deber y tardar demasiado en entender la maquinaria de la que formaba parte. Nombró a Iván. Nombró a los omegas. Nombró a los niños. Cuando terminó, la bolsa se desplomó y su apellido dejó de sonar invencible. Esa misma noche intentaron matarlo. No lo lograron. Yo estaba con Tomás en la casa segura cuando llegó la noticia. Sentí el suelo moverse debajo de mí de una forma humillante. Ahí entendí hasta qué punto estaba perdido. No pude esperar. Fui al hospital clandestino donde lo habían llevado. Entré sin permiso, con la ropa empapada por la lluvia y el corazón sonando como un animal golpeando una puerta. Gael estaba vivo. Un disparo rosado en el costado. Pérdida de sangre. Nada letal. Cuando me vio parado en el marco de la habitación, pálido y furioso, sonrió como un imbécil. «Hola», dijo. Fui hasta la cama y le pegué en el hombro sano con tanta fuerza que hizo una mueca. «Eres un idiota. Sí, si te mueres después de hacerme sentir todo esto, te juro que te revivo para matarte». La sonrisa se le borró despacio. «Entonces siéntelo», susurró. Me quedé inmóvil. No había escoltas. No había cámaras.
No había programa. No había clientes. No había muertos entre nosotros fingiendo ser pared. Solo una habitación blanca, su cuerpo herido, mis manos temblando y el hecho insoportable de que ambos seguíamos vivos. No sé cómo hacer esto bien, admití. Yo tampoco. ¿Sigues amando a Iván? Sus ojos no huyeron. Sí. Tragué saliva. Y aún así estoy aquí, mirándote entrar como si el mundo acabara de devolverme aire. La honestidad duele cuando por fin llega al punto exacto. Me acerqué a la cama. Toqué su mano. La de los nudillos heridos, ya casi curados. No quiero ser una recompensa por tu culpa. No lo eres. No quiero ser un reemplazo. No lo eres. No quiero que un día despiertes y descubras que solo eras un hombre roto agarrándose de la primera persona que no le mintió. Gael cerró los dedos alrededor de los míos con cuidado, como si incluso en eso me pidiera permiso. Entonces escucha esto bien, Elías, dijo. No te deseo porque me faltan manos para sostener un fantasma. Te deseo porque cada vez que entras en una habitación dejas de parecerme soportable la mentira. Porque me miraste cuando todos me administraban. Porque no me consolaste, me enfrentaste. Porque cuando estoy contigo no me siento perdonado. Me siento obligado a volverme a alguien que merezca seguir aquí. Dios. Había esperado muchas cosas de él. No eso. Nunca eso. Me senté a su lado y apoyé la frente contra la suya. Su respiración se mezcló con la mía en un ritmo nuevo, inseguro, torpe, vivo. Todavía te odio un poco, murmuré. Espero conservar algo de tu carácter favorito. Reí, quebrado. Luego lo besé. No fue un beso limpio, ni cinematográfico, ni el tipo de beso que borra el pasado y ordena la vida en 3 segundos. Fue un beso cansado, necesitado, cuidadoso. Un beso de 2 personas que sabían exactamente lo que no podía prometerse. Aún así, cuando Gael apoyó la mano en mi nuca y respondió con una suavidad casi dolorosa, entendí que hay amores que no nacen del destino, ni del celo, ni de una marca. Nacen del momento exacto en que alguien deja de usarte para sobrevivir y decide, en cambio, sobrevivir contigo. Pasaron 9 meses antes de que pudiéramos vivir algo parecido a la paz. Tomás mejoró. Leandro abrió una red legal para antiguos omegas de consuelo y juró que si yo no lo ayudaba me arrastraría por el cabello. Yo lo ayudé. Gael perdió fortuna, apellido útil, aliados y cualquier posibilidad de volver a la vida que tenía antes. Nunca lo vi llorar en público. En privado, unas cuantas veces. Casi siempre cuando hablaba de Iván. Aprendimos a no tenerle miedo a eso. Ese fue quizá el punto más difícil y más verdadero de lo nuestro. No intenté arrancarle el duelo para hacer sitio. Y él nunca me pidió reducir mi rabia para hacerlo más cómodo. Construimos algo sobre restos, sí, pero eran restos nombrados. Nada de mentiras limpias. Nada de silencios elegantes. Nada de ese romanticismo barato que cree que amar es curar al otro hasta dejarlo irreconocible. Una noche, meses después, lo encontré en la cocina de la casa nueva mirando una maceta ridícula de romero que se negaba a morir. «¿Le estás hablando?», dije desde la puerta. Gael no se sobresaltó. Ya me había aprendido los pasos. «No. Sí. Solo le dije que si se seca después de todo lo que costó traerla, me ofenderé personalmente». Me acerqué y me quedé a su lado. La cocina olía a sopa mediocre, pan tostado y lluvia reciente. Un olor humilde. Un olor normal. Un olor que hace años habría asociado con fracaso y ahora empezaba a parecerme hogar. Iván también les hablaba a las plantas, dije. Gael me miró con cautela. Sí, y cocinaba horrible. Horrible. Entonces te estás arruinando. Te estás volviendo 2 personas insufribles al mismo tiempo. Soltó una risa real. Clara. Rara todavía, pero real. Luego me miró de esa forma que ya había aprendido a soportar solo a medias. No, dijo. Me estoy volviendo a alguien que por fin quiere quedarse. No respondí enseguida. Puse mi mano sobre la encimera, entre nosotros. Él la cubrió con la suya, simple, seguro, sin ceremonia. Afuera llovía. Adentro no había fantasmas pidiendo permiso para existir. Solo memoria. Solo culpa con nombre. Solo futuro todavía frágil. Solo nosotros. Y para alguien como yo, que había sido alquilado tantas veces para fingir consuelo, descubrir que el amor podía sentirse así de poco espectacular y así de profundamente cierto fue casi insoportable. Porque no llegó como fantasía. Llegó como verdad. Yo, Elías Navarro, omega de consuelo, hermano mayor,
Hijo de una mujer a la que el sistema llamó prescindible, aprendí demasiado tarde que hay abrazos que no sirven para tapar el dolor. Sirven para mirarlo de frente y decidir que, esta vez, nadie va a atravesarlo solo.